Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 291. En nuestro ciclo Raíces de Sefarad, que hacemos semanalmente aquí en Buenos Aires, hemos tocado recientemente el tema de los poetas criptojudíos que permanecieron ocultos en España después de la expulsión, y en particular nos referíamos a tres de ellos: a Joan Pinto Delgado, a Antonio Enríquez Gómez y a Miguel del Barrio. En estos tres casos, y no son los únicos, encontramos vidas apasionadas, biografías novelescas en las que se puede interpretar el drama de quienes estaban obligados a mantener el secreto de sus creencias para poder sobrevivir y al mismo tiempo desarrollarse en aquella sociedad. Hoy nos vamos a referir a uno de ellos, a Antonio Enríquez Gómez, también conocido durante un tiempo como Fernando de Zárate y Castronovo, quien nació en Cuenca aproximadamente para el año 1600, falleciendo en Sevilla en marzo de 1663. Antonio Enríquez Gómez. Abrisme cara de rosa, abrisme cara de rosa, abrisme la puerta, abrisme la puerta. Desde siempre fui... Antonio Enríquez Gómez fue un dramaturgo, narrador y poeta lírico español del Siglo de Oro. En razón de su condena por la Inquisición con acusaciones de criptojudaísmo, como por varios aspectos de su vida y obra, y especialmente por su estancia en Francia, muchos críticos lo incluyen en forma destacada entre el gran número de escritores sefaradíes. La estirpe de Enríquez Gómez se consideraba judeo-conversa según la doctrina social de la época, indiferente al hecho de que la propia ley judía solo considerase judíos a los hijos de madre judía, ya que su madre era una cristiana vieja llamada Isabel Gómez, natural del pueblo de Alcantud, cerca de Priego. Su padre, Diego Enríquez Villanueva, natural de Quintanar de la Orden en La Mancha, descendía de uno de los pocos linajes conversos de origen castellano que en el último cuarto del siglo XVI aún seguía prácticas criptojudaicas. Desde 1588, la Inquisición prendió a casi todos los miembros de su familia. Entre los investigados estuvieron el abuelo paterno del poeta, Francisco de Mora Molina, ejecutado y quemado en Cuenca en 1592,
la abuela Leonora Enríquez, condenada a prisión hasta 1600 y más tarde, su propio padre, condenado a confiscación de bienes en 1624. Al igual que su padre, Enríquez Gómez, se dedicará a exportar lanas y paños de Castilla hacia Francia, puesto que ya había recibido alguna educación comercial. Siendo joven, Enríquez Gómez estuvo en Sevilla en casa de su tío paterno, Antonio Enríquez de Mora, quien en 1619 huirá a Burdeos al ser descubierto su criptojudaísmo por la Inquisición. Al huir su tío a Burdeos, Enríquez Gómez se hizo su representante en Madrid como mercader de lonja de cosas de Francia, según atestiguan algunos escritos. Un año antes, en 1618, se había casado con una cristiana vieja de la región de Burgos, Isabel Alonso Basurto, de la que tuvo 3 hijos, Catalina, Diego y Leonor. Fijada su residencia en Madrid, frecuentó el círculo de Lope de Vega, a quien llamó con admiración el Adán de la comedia. Desde 1632 empezó a escribir piezas para los corrales de comedias. Algunas fueron muy aplaudidas, sobre todo la de El Cardenal de Albornoz y las 2 de Fernán Méndez Pinto sobre el famoso aventurero, explorador e historiador portugués, uno de los primeros occidentales en llegar a China, cuya crónica había sido vertida al español en 1620 por Francisco de Herrera Maldonado. Aún debía estar en Madrid para fines de 1635, porque en la fama póstuma a la vida y muerte de Lope de Vega de Juan Pérez de Montalbán, se insertó un soneto de Antonio Enríquez a la muerte feliz del doctor Fray López Félix de Vega Carpio. Pero en 1636 marchó a Francia por la llamada Senda del Marrano, cuando la Inquisición empezó a considerarlo sospechoso de criptojudaísmo, o quizás también, según cree Michael McGaha, por haber calumniado al conde duque de Olivares en su ficción lucianesca El siglo pitagórico, y en particular por el ataque contenido en su pieza El gran cardenal de España, Don Gil de Albornoz. Lo cierto es que en sus negocios trabajaba en estrecha colaboración con las redes europeas de judeoconversos portugueses. Enríquez temía ser involucrado en una persecución inquisitorial contra sus socios, de modo que se refugió en el verano de 1636 en casa de su tío en Burdeos. En Francia, publicó varias de sus obras. Se ha dicho repetidamente que Enríquez estuvo algún tiempo entre los miembros de juderías de Ámsterdam, donde es cierto que el teatro español era muy popular, pero ese punto es controvertido. Cuando su tío marchó a recogerse en la judería de Livorno, en Italia, su hijo, primo de Antonio, Francisco Luis Enríquez de Mora, que se quedó en Francia, formó una sociedad comercial con él y juntos se establecieron en 1642 en la ciudad de Rouen para manejar negocios de contrabando entre Francia y España. Recordemos que los 2 países se hallaban entonces en guerra. Le sirvió como hombre de paja en Madrid un mercader cristiano viejo y familiar de la Inquisición, Constantino Ortiz de Urbina, quien se había casado con la hija menor de Enríquez Gómez, Catalina. De este modo, los 2 primos extendieron sus negocios con Hispanoamérica para un creciente número de mercaderes franceses y judeoportugueses, así como para socios judíos en Ámsterdam, Hamburgo, Livorno y hasta en Recife, en el Brasil. Pero Antonio Enríquez Gómez se sintió preso de una nostalgia fatídica e irrefrenable por volver a España y reverdecer así su honra y gloria literarias, lo que al cabo vendría a costarle la vida.
A fines de 1649, los primos Enríquez decidieron defraudar los abundantes caudales que sus asociados franceses y judíos habían mandado a Ortiz de Urbina. Abandonaron sus familias en Rouen, volvieron ambos a España y empezaron nuevas existencias bajo nombres falsos. Francisco Luis se embarcó para el Perú, mientras que Antonio se escondió inicialmente en Granada y luego en 1651 se estableció en Sevilla, en la Sevilla de su juventud, donde vivió bajo la identidad de un hidalgo, don Fernando de Zárate y Castronovo, un concubinato con una joven de Granada, María Felipa de Oces, y escribió y estrenó comedias bajo su nombre supuesto. Durante 12 años logró escapar con esta identidad falsa de la vigilancia de la Inquisición, lo cual lo quemó en efigie 2 veces. Quemar en efigie significa que se le hace un acto simbólico sin la presencia del condenado. La primera de ellas fue en 1651 en Toledo y la segunda en 1660 en Sevilla, lo que hace pensar que es posible que el reo haya presenciado su propia ejecución simbólica de incógnito. Finalmente, el 21 de septiembre de 1661, las fuerzas del Santo Oficio lograron identificarlo y prenderlo por sorpresa en su casa. Después de confesar su verdadera identidad y haber sido judío clandestino durante su exilio en Francia, Enríquez Gómez murió en la cárcel poco antes del fin de su proceso. A pesar de eso, fue reconciliado en un auto de fe de Sevilla el 14 de junio de 1665. Sus declaraciones llevaron a prisión a su primo en Lima por actuación de la Inquisición de aquel virreinato. Hoy en día, un trabajo reciente de Michael McGaha ha postulado, para enredar más las cosas, que Antonio Enríquez Gómez pudo tener incluso una tercera identidad falsa, la del dramaturgo Francisco de Villegas. Hay que entender que la reconstrucción biográfica de Enríquez Gómez, tal como se conoce hoy, se funda en documentos de archivo de los que el hispanista judío de pasaporte francés Israel Salvador Reva dio cuenta desde 1962, pero que solo fueron publicados en el año 2003. Desmiente muchos elementos de la biografía tradicional de Enríquez Gómez, debida a Adolfo de Castro y otros eruditos españoles del siglo XIX, los cuales afirmaron que Enríquez Gómez se llamaba originalmente Enrique Enríquez de Paz, que fue de origen portugués, natural de Segovia, capitán del ejército francés y que murió judío en Ámsterdam. Esta versión biográfica heredó de una confusión inquisitorial entre el autor y el capitán Enríquez de Paz, un portugués quien vivió en Segovia y Bayona de Francia. Ignoraba además Adolfo de Castro que los títulos franceses utilizados por el poeta, el de mayordomo y secretario de Luis XIII y el de caballero de la Orden de San Miguel, no son de carácter militar, sino que se compraban en aquel entonces por dinero. La idea de un periodo holandés en la vida de Enríquez Gómez está fundada en el hecho de que 20 años después de su muerte, Miguel de Barrios lo incluye en su relación de los poetas y escritores españoles de la nación judaica amstelodama. Para su tesis de que Enríquez Gómez fue de hecho criptojudío, Israel Salvador Reva se apoyó en la opinión de los judíos sefaradíes de Ámsterdam, en la obra manuscrita clandestina del autor, en muchas alusiones de su obra impresa y sobre todo en la amplia documentación de origen inquisitorial. La Inquisición condujo contra Enríquez Gómez 3 procesos cuyos legajos están perdidos. Reva halló copias de muchas de las delaciones
y en especial del testimonio detallado de su primo recogido en el Perú. Según estas fuentes, Enríquez Gómez era desde su periodo madrileño un adepto de la fe judaica, pero solo de convicción y sin atreverse a realizar ninguna práctica religiosa no católica. En la casa de su tío en Burdeos, ampliamente se guardaban los rezos y preceptos de la religión judía. Durante sus últimos 3 años en Rouen, casi no participó del culto católico, celebraba Pascuas judías en su propio hogar familiar y escribió obras clandestinas de defensa de la religión judía. Después de su regreso a España, volvió a observar el judaísmo en su corazón solamente, excepto el ocasional recitado de las 3 primeras palabras del Shema Israel. Michael McGaha y Herman Salomon han rechazado por poco fidedignas las denuncias y confesiones inquisitoriales de las cuales proceden estas informaciones. Otros críticos aceptan la idea de que Enríquez Gómez se adhirió en secreto al judaísmo durante un periodo de su vida, pero le atribuyen una motivación interesada, pues buscaba su inserción en las redes comerciales judeo-portuguesas. Aunque la cuestión del criptojudaísmo de Enríquez Gómez quede bastante clara, es patente la heterodoxia de muchas de sus ideas. Se han querido explicar las contradicciones de su vida y obra por un supuesto sincretismo judeocristiano o por una actitud de indiferencia. En efecto, Enríquez Gómez expresa muchas veces en su obra la creencia racionalista de que el alma humana adquiere su inmortalidad por el ejercicio de las virtudes intelectuales y prácticas, no por los dogmas o ritos de alguna determinada religión. Con una insistencia que fue valiente para su época, Enríquez Gómez condena la actividad de la Inquisición y expresa su rechazo de cualquier violencia cometida con capa de religión. Aunque el Estado debe controlar el culto público, no tiene, según él, derecho a forzar al alma humana a escoger el camino para su salvación. Para guiar las creencias íntimas, solo la enseñanza es lícita. Su ética político-social escrita caracteriza muchas de sus obras. Enríquez Gómez expresa indignación en contra del ministro que ejerce poderes dictatoriales, el terrateniente feudal que explota a sus campesinos, el malsín que denuncia inocentes a los tribunales, el conquistador que saquea pacíficas poblaciones, el pirata que toma navíos comerciales e incluso los humanos que al comer la carne de los animales cobran vidas para mantener la suya. En sus comedias también presenta con apertura de espíritu el odio interétnico entre cristianos y musulmanes o las conquistas de los hispanos, ya sean portugueses en China o españoles en México. Buscáis a curarlo.
Tai Sakura Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Agenda Sefaradí. Si bien cada semana les contamos la agenda de las actividades del mundo sefaradí, ya saben que estos días de Yamim Noraim no hay mucha actividad cultural, ya que toda la comunidad está abocada a la actividad religiosa en particular y en especial a las puertas de Yom Kippur. Así que al igual que la semana pasada con Rosh Hashanah, este próximo martes 11 tampoco tendremos encuentro de raíces de Sefarad, ya que precisamente el martes por la noche estaremos escuchando el solemne Kal Nidre, que dará apertura a una jornada muy especial para los judíos, como es el Yom Kippur. De todas formas, les voy anticipando que está definida la fecha de la Semana Sefaradí en Santiago de Chile, que será del 14 al 18 de noviembre en esa capital, en la sede de la comunidad israelita sefaradí. Y quienes estén interesados en obtener información pueden llamar en Chile, en un teléfono de Chile, al 222-02-0330. También les cuento que Raíces de Sefarad volverá el martes 18 con una visita estelar, ya que tendremos una conferencia nada menos que a cargo de Susi Gruz de la Universidad de Bar-Ilan, que estará aquí unos días, venida de Israel, donde vive, pero el detalle de esta conferencia se los cuento la semana que viene. Música. Muchas comunidades tienen un Seder de Rosh Hashanah, durante el cual se recitan bendiciones a través de una variedad de platos simbólicos. A estas bendiciones se las conocen como Yehi Ratzon, que en hebreo significa que sea tu voluntad. En las comunidades sefaradíes ladinoparlantes se les suelen decir los Rei Ratzones. En muchos casos el nombre del alimento en hebreo o en arameo representa un juego de palabras. Los platos de los Yehi Ratzones pueden incluir manzanas, muchas veces bañadas en miel, horneadas o cocidas como en compota, a la que se le suele llamar manzanada. También hay dátiles, granadas, los porotos con el puntito negro, esos que se los conocen como los del ojito, pasteles de calabaza rellenas, llamadas rodanchas, buñuelos de puerro, que en ladino le dicen keftes de prasa, remolacha y, por supuesto, un pescado entero con la cabeza intacta. También es común comer verduras de hoja de parra rellenas, a las que llamamos yapraques.
¿Y por qué les traigo los Yair Razones al cierre de nuestra edición de Magazine Sefaradí, que normalmente lo hacemos con música? Pues porque vamos a terminar con un tema musical que se refiere precisamente a ellos. Del disco Canticas de Amor y Vida que grabaron juntos Flori Yagoda y Ramón Tassat, tomaremos el 9º corte y con él vamos a terminar nuestro programa. Yo me despido hasta dentro de 7 días para encontrarnos nuevamente con Sefarad Magazine Sefaradí a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y todos los domingos a la 1 del mediodía, hora de Argentina, en radiojai.com.ar y en su frecuencia FM de 96.3 MHz en Buenos Aires. Los espero como siempre en sefarad.com, que precisamente acabamos de mudar a un servidor más grande, ya que afortunadamente estamos con muchas visitas, así que también comenzamos el año con casa nueva para nuestro portal. Los esperamos también, claro, en facebook.com/esefarad y en Twitter en @esefarad. Ahora sí, los dejo con Flori Yagoda y Ramón Tassat con Yair Razones. Añada buena. Sea voluntad delante de ti, Adonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que se renove sobre nosotros año bueno y dulce. Que se renove sobre nosotros año bueno y dulce. Sea voluntad delante de ti, Adonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que se muchiguen nuestras zahiot como los pescados de la mar. Que se muchiguen nuestras zahiot como los pescados de la mar. Adonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que se atreven tus enemigos y todos los que buscan nuestro mal. Que se atreven tus enemigos y todos los que buscan nuestro mal. Sea voluntad delante de ti, Adonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que se renove sobre nosotros año bueno y dulce. Que se renove sobre nosotros año bueno y dulce.